Hola, buenas tardes. Habla solo palabras de fe. Dice Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Muchos de los problemas que tenemos los hicimos con nuestras propias palabras. Así que con nuestras propias palabras tenemos que deshacerlos. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Por qué? Porque alguien la puso ahí, fue Dios hablando, y alguien lo moverá, tú hablando palabra de fe. Proverbios 18:21, en la Biblia en lenguaje sencillo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Y qué dice el verso 20? Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo, en la misma versión de la Biblia. Casi todos los problemas que tienes en tu vida llegaron por tus palabras o por las palabras de alguien más, y se van a cancelar por las palabras de fe que tú vas a empezar a hablar. Franklin Henderson dijo: habla de los demás como si estuvieran presentes, porque tarde o temprano se van a enterar, y si ellos no se enteran, se entera Dios. En Levítico 19:14 leemos: no maldecirás al sordo. Podemos decir, pero si está sordo, no puede escuchar. ¿Y sabes qué? Dios no lo está, Dios no está sordo, Dios no está sordo y Dios escucha. La Biblia dice 7 veces que Abel era hermano de Caín, pero nunca dice que Caín era hermano de Abel. ¿Por qué? Porque Caín nunca pudo hablar bien de su hermano. Descalificar a los demás hablando mal de ellos nunca nos suma nada. Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El pan es la palabra de fe y las aguas son la gente. Si solo hablamos palabra de fe, tarde o temprano cada palabra regresará a nosotros bendecida y multiplicada. Y por eso no hablemos mal nunca, porque aun cuando estamos solos, Dios está con nosotros y nos escucha. Cada vez que sintamos deseo de descalificar a otra persona pensando que tenemos razón, miremos dentro nuestro, porque seguramente tenemos alguna herida que no ha sanado. José tuvo un sueño a sus 17 años y sus hermanos por envidia lo tiraron al pozo para matarlo. Pero el problema no era José, sino la envidia de sus hermanos, porque su padre Jacob lo amaba más que a los otros. En vez de mirarse a ellos mismos y preguntarle al padre, ¿por qué lo amas a él más que a nosotros?, los hermanos dijeron, el problema es José. Cada vez que no miramos dentro nuestro, nos vamos a pelear con la persona equivocada. Toda persona crítica y descalificadora solo quiere un poco de amor. Cuando alguien te diga que te vestiste mal, dile, pero tú te vestiste bien. Hay quienes no saben pedir cariño y lo hacen armando líos. Critican y se quejan y hablan de ti. Con los demás hablan mal de ti. Pero en el fondo lo único que quieren es que alguien les valide, que les amen. Todos tenemos un diálogo externo y un diálogo interno. Es decir, está lo que decimos por fuera y lo que pensamos por dentro. Por ejemplo, si le pregunto a alguien, ¿qué pasó que llegaste tarde? Y esa persona me responde, no había transporte, le diría, bueno, trata de no volver a llegar tarde. Pero por dentro pensaría, holgazán, es la 5ª vez que llegas tarde. Las palabras que decimos por dentro no nos atan solo a los otros, sino también a nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestro diálogo interno, ya que podemos decir, vamos a crecer, vamos a prosperar. Pero por dentro podríamos decir, ¿qué vamos a prosperar si esto está cada día peor? Tenemos que aprender a hablar bien por fuera y también bien por dentro. Y mientras más deseo sintamos de hablar mal de los demás o de lo que nos rodea, con más razón tenemos que evitarlo. En una amistad normal, cuando uno se deprime, la otra persona lo levanta y viceversa. Pero hay amistades patológicas en las que uno se hunde y la otra persona se hunde más. Y así sucesivamente. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son 2 que 1, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ¿qué pasa con los que se juntan y se potencian negativamente? Por ejemplo, hay personas que siempre se juntan para quejarse y hablar siempre de lo mismo y al final terminan enfermándose. Pero Dios va a ponerte gente para que cuando te caigas te impartan fe. El Señor te va a rodear de gente extraordinaria y maravillosa.
Ten un espíritu enseñable y di, Señor, no voy a dejar de aprender hasta el día que parta contigo, porque todavía quiero ver más de tu gloria. Moisés le dijo al Señor que había bebido apenas gotas de su presencia. Ahora bien, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender cosas grandes del Señor? Aprender significa mirar, copiar lo bueno, juntarnos con gente que añada valor a nuestra vida. Y cuánto más con aquel que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Myles Munroe contó en una de sus prédicas que una vez fue a una ciudad a presenciar una conferencia y lo fue a buscar al hotel un muchacho con un auto destartalado que le dijo, doctor, usted es millonario, deme un consejo para ver qué hago con mi auto. Mientras lo llevaba al hotel, el pastor le dijo con voz suave que vendiera el auto, pidiera un préstamo para comprar uno nuevo y una serie de otros útiles consejos. 6 meses después, Myles Munroe volvió otra vez a ese lugar entonces para dar una conferencia y buscó al mismo muchacho para preguntarle cómo le había ido después de darle su consejo. Lo encontró y le preguntó, y el joven le respondió que no había hecho lo que el pastor le había dicho que dijera, por diferentes motivos. Munroe se enojó y replicó, esa es la diferencia entre tú y yo. Yo viajo en mi avión privado y tú todavía sigues con esta chatarra. ¿Sabes por qué? Porque no sabes aprender de los que saben más que tú. Aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús por medio de su palabra para que nos llenemos de fe, para que hablemos fe y para que Él nos dé las más inimaginables bendiciones para nosotros cada vez. Amén. Dios te guarde.